Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. Oiga, para mí también fue un gran honor y un gran gusto encontrarme a la señora embajadora del Líbano. Y embajadora, ¿qué estaba haciendo hoy en la feria? Bueno, primero quiero agradecer esta entrevista y también para mí es la primera vez que estoy visitando este lugar. Me parece tan hermoso, tan interesante y ojalá la próxima vez vamos a tener más tiempo para visitar todos los lugares aquí. Y por supuesto, hoy día tenemos un evento tan importante para mí como embajadora concurrente ante del gobierno de Panamá. Tenemos un evento cultural por compartir con el embajador de Panamá aquí y por eso estoy aquí participando en este evento. Nos encontramos con una persona muy amiga de nuestro programa y de nuestro canal, la doctora María Cristina Castro, la embajadora de Costa Rica, y para nosotros es muy agradable encontrarnos acá en este espacio de Filbo. ¿Qué se encontraba haciendo, señora embajadora, hoy acá? Hola Gustavo, gracias nuevamente. Vinimos de la embajada, la misión de Costa Rica, a apoyar a nuestros amigos y hermanos panameños en esta actividad en Filbo y también aprovechar para ir a algunos stands de Filbo que no habíamos tenido la oportunidad de venir. ¿Cuál le ha parecido el más bonito de todos de lo que ha visto ahorita? Ay, no, todos son bonitos, pero el de la India como país invitado me parece que está muy bonito. Espectacular. Bueno, en este recorrido importante por la Feria Internacional del Libro, versión 2026, me he encontrado con unas personalidades maravillosas acá. Uno de ellos, el señor embajador de Panamá y el exministro, exembajador, alcalde, de todo, ha tenido todos los cargos públicos en Colombia, el doctor Alfonso López Caballero, nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Prensa. Qué alegría de verdad encontrárnoslos. Embajador, ¿qué están haciendo hoy acá? Bueno, vinimos a participar de un foro que promueve la embajada en relación al Congreso Anfitriónico de Panamá, que estamos celebrando ahora en el año 2026, el 200 aniversario de la convocación del mismo. También el foro va a tratar sobre el pensamiento del libertador Simón Bolívar y la historia de las relaciones internacionales, también compaginada con la influencia del Congreso Anfitriónico en el sistema interamericano. De todo eso vamos a estar hablando. ¿Tenemos posibilidad de hacer una gran patria, doctor Alfonso López Caballero, hoy en día? Pues es muy difícil, somos 20 republiquetas fragmentadas, balcanizadas en el continente americano. Podríamos haber sido un solo país como el Brasil, que nunca se fragmentó. Pero hay una escuela revisionista que le echa la culpa de todos estos males a Inglaterra fundamentalmente y a la revolución industrial, que fue lo que hizo que los ingleses quisieran fragmentar el imperio español para poder vender sus mercancías y para poder explotar nuestros recursos naturales, y para ello les convenía mucho más una Hispanoamérica fragmentada y dividida en múltiples países que un solo gran país negociando de tú a tú con ellos. Uno se preguntaría, embajador, ¿para qué sirven estos conversatorios? Pero yo a usted lo he visto muy activo en este tipo de conversatorios. ¿Qué nos aportan hoy en día? Mire,
Estos conversatorios, especialmente a los que más le aportamos es a la juventud, porque el propósito de esto es darle divulgación y que la juventud, que muchas veces no ha tenido el tiempo por otras distracciones de estudiar la historia, vayan aprendiendo y vayan escuchando lo que salen de estos conversatorios. Pienso que todas estas son cosas muy positivas. Todo lo que es educar es algo positivo, es algo en lo que yo creo mucho y es el arma principal para poder sentar las bases de la democracia de una manera sólida. Sin una educación y una cultura bien cimentada, es muy difícil que funcione la democracia. Yo creo, por lo tanto, que todo lo que son los foros, lo que son la transmisión de ideas y de historia es muy positivo. Estamos hablando de la importancia de rememorar la historia para poder construir un presente y un futuro mejor y de pronto de repensar lo que se ha hecho. ¿Usted cree que estos conversatorios nos pueden llevar a ello? En muchos casos sí, depende naturalmente de los expositores. Pero como usted bien dice, el filósofo Santayana hace mucho tiempo dijo que los que no conocían la historia estaban condenados a repetirla. Hoy, ¿cómo está esa posibilidad, señor embajador, de, bueno, por lo menos sabemos que no se puede hacer algo del sueño del Libertador, que se le convirtió en pesadilla al Libertador al fin y al cabo, pero ¿cómo se puede construir esa unidad y esa América latinoamericana unida, fraterna, más en bloque? Mire, le voy a decir realmente, los procesos migratorios que han transcurrido a través de la historia son los que han realmente integrado a los diferentes países. Si usted se pone a ver el proceso migratorio que ha estado en América Latina y también hacia el norte, ha ido entrelazando cada vez más a la patria grande, porque es la transmisión de la sangre a través de la migración la que con el tiempo ha ido formando a los grandes países. Eso pasó, ya ha pasado en toda la América y está pasando en el norte también. Eventualmente será una patria grande y nadie lo podrá parar, porque es la transmisión de la sangre a través de la genética, a través de la interrelación familiar entre las familias de los diferentes países. Nosotros en Panamá somos un crisol de razas. Ahí tenemos ciudadanos de todas partes del mundo. Y obviamente todo eso va acumulando lo que es la concentración de representaciones de todas partes del mundo en Panamá. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. En este conversatorio también va a estar una escritora panameña muy importante, Dorita Ávila. Dorita, usted ha escrito un libro para esta feria, ¿verdad? Sí, escribí un libro sobre José Domingo Espinar, que fue un panameño médico y secretario de Simón Bolívar. Se llama Al margen de la gloria. ¿Y qué hizo él de importante? Estuvo casi 7 años ininterrumpidos con Bolívar. También fue comandante del Istmo y pues se ocupó de la salud del Libertador y fue secretario, llegó a ser jefe del Estado Mayor incluso en ciertos periodos. Y en este conversatorio su participación es en torno a... Me voy a referir a lo que el concepto de anfictionía. Qué bueno. Cuéntenos qué es anfictionía.
La anfictionía era una liga griega que se organizaba en torno al santuario de un dios. Originalmente era para ocuparse de todos los asuntos del dios, pero era una liga de todas las tribus o ciudades-estados griegas. Para protegerse y para coger fortaleza frente a las otras. Sí, bueno, para ocuparse de todo lo que necesitara la ciudad del dios, por ejemplo, digamos de Demeter o de Apolo. Ellos estaban en una ciudad, entonces como todos tenían el mismo dios, ellos querían que cuando todos vinieran a darle culto a los dioses, que hubiera orden. Y entonces cada tribu tenía votos para los asuntos que les concernían en esa liga. Bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Cámara Abierta del canal del Congreso de la República de Colombia. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Me siento muy honrada de haber estado en este canal. Voy a pasarle la palabra al doctor Alfonso López Caballero en cuanto a qué hacía el Congreso Anfictiónico una propuesta tan innovadora para su tiempo, y si es posible, qué lo distinguía de otros intentos, si considera que hubo intentos serios en ese sentido, que tuvieran trascendencia. Era una propuesta innovadora en el sentido de que se buscaba una confederación de todas las naciones hispanoamericanas con unos mecanismos para resolver conflictos en caso de que se presentaran y para tener una defensa común con un ejército confederado, y al mismo tiempo se proponía que dicho ejército, dicha confederación, sirviera también para liberar a Cuba y Puerto Rico, que todavía formaban parte del Imperio Español, liberarlos de España. Al mismo tiempo, para proteger a las naciones hispanoamericanas de un posible intento de reconquista por parte de Europa, que se había propuesto restablecer el antiguo régimen a raíz del Congreso de Viena. Y también Bolívar, no Santander. Bolívar quería proteger a las repúblicas hispanoamericanas de la influencia de los Estados Unidos. En ese sentido, pues el Congreso Anfictiónico no solamente falló, sino que terminamos con una Unión Americana con sede en Washington bajo la tutela de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Esta misma pregunta quisiera compartirla también con el maestro Magalón. ¿Qué hacía del Congreso Anfictiónico una propuesta tan innovadora para su tiempo y qué lo distinguía de otros intentos de concertación política en la región? Desde 1815 a 1826 había un gran trecho de acontecimientos, de liberaciones, y se da el Congreso Anfictiónico de Panamá prácticamente como la conclusión de ese ciclo de liberación que convoca a la integración, que convoca prácticamente en ese pensamiento de libertador donde las fronteras se borraban y las puertas se deberían abrir para todos los continentes. No era solamente la Nueva América, Iberoamérica, eran todos los continentes, que era ambicioso. Parece una utopía irrealizable, porque el regionalismo impuro hace que seamos demasiado regionalistas. Y Bolívar tenía un pensamiento superior que no se da porque pues cada personaje se siente león en su guarida, en su territorio, y no hay, se acabó el tiempo. Es un tema algo delicado hablar de diplomacia en un tiempo, porque había afinidades culturales, intercambios culturales. En ese momento histórico de tanto materialismo absoluto, de tanto fundamentalismo ideológico,
es muy difícil. Otra pregunta que nos lleva a podemos afirmar que el ideal bolivariano de unidad regional sigue siendo una aspiración vigente. Podemos afirmar que el ideal bolivariano de unidad regional sigue siendo una aspiración vigente o ha pasado a ser principalmente una referencia histórica. Le paso la palabra al doctor Almengor a ver que nos dé unas reflexiones al respecto. Esa vigencia que lo llevó a llevar lo que tiene que ver con la geopolítica de la época, y eso es muy importante. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. La seguridad colectiva, que era lo que primaba en su momento, el grave enfrentamiento que existía contra la amenaza de la Santa Alianza, Rusia, Austria y Prusia, mientras Europa se reunía para restaurar monarquías absolutas, Bolívar convocaba a Panamá para proteger las democracias nacientes, a pesar de que lo que Bolívar llevó adelante fue batallas en diferentes áreas para lograr la libertad de América. Su ideal era la democracia, y eso es importante, y la democracia implica que la integración que como región nosotros tenemos hoy en día ante intereses similares sigue siendo igual. Y al respecto yo debo señalar, embajador, que Bolívar estaba consciente que Panamá, al unirse voluntariamente a Colombia en 1821, era un territorio neutral y propio para todas las naciones de América Latina. Esa unión que se dio y que fue propia específicamente de un país que llevó adelante una independencia sin lanzar una sola bala. Eso lo tenemos que señalar de manera categórica. ¿Cómo se dio la independencia de Panamá ese 28 de noviembre? Fue un acto espontáneo en el cual no existieron largas ni grandes batallas y en donde específicamente el ejército español estaba debilitado por las victorias de Bolívar en el sur, en Boyacá y Carabobo. Y en ese momento Panamá específicamente, haciendo eco de su neutralidad a través de un grito que se dio en una provincia que se llamaba la Villa de los Santos, que específicamente fue el catalizador de la independencia de Panamá, declarándose el 28 de noviembre libre del dominio español. No obstante, esa libertad que había obtenido Panamá tenía que ser protegida, y protegida de manera hemisférica, y eso hoy en día se mantiene igual en el ideario de todos los países de América Latina. Ahora quisiera pasarle la palabra a Dorita, a ver si nos puede ayudar con la pregunta siguiente. ¿De qué manera Panamá puede proyectar hoy, en el plano cultural, académico y diplomático, el legado de haber sido sede de este acontecimiento histórico? Tiene la palabra Dorita. Yo quisiera retomar aquí la idea de Corinto que planteaba Bolívar. Como mencioné, Corinto es un istmo entre el mar Egeo y el mar Jónico, y como centro geográfico también fue un punto de intercambio cultural importantísimo, con mucho flujo de comercio, y tan afamadas eran las riquezas de Corinto
que existe una máxima en francés: no cualquiera puede ir a Corinto, que menciona Victor Hugo en Los Miserables. También Corinto se celebra en el poema 46 del griego Helio Aristides, que es un canto al intercambio cultural que existe en este istmo. Pero no menciona que se libraron muchas guerras por y en Corinto, precisamente por esa posición geográfica, como por ejemplo la guerra del Peloponeso. Más tarde, Bolívar, como Aristides, también parece tener a Panamá como un punto de unión y de concordia. Sin embargo, Panamá no es ajeno a conflictos por su posición geográfica, o más bien por su fatalidad geográfica. Todo el siglo XX panameño se caracteriza por la sufrida lucha por nuestra soberanía en el contexto del Canal de Panamá. La recuperación del canal en los años 70 se da gracias a importantísimos esfuerzos diplomáticos, llegando a reunirse el Consejo de Seguridad de la ONU en nuestro país. Así que Panamá no es ajeno a ser un punto tanto de discordia como de concordia. Y pienso que con ambos legados, en ambos siglos, estamos en una posición única para mediar en conflictos y organizar acontecimientos diplomáticos y culturales que fomenten la cooperación entre Estados americanos. Muchas gracias, Dorita. Creo que ha llegado el momento ya de estar finalizando con este foro, y para eso quiero darle la palabra a cada uno de los panelistas para una pequeña reflexión. Doctor Alfonso López. Bueno, yo creo que parte de la historia del Congreso Anfictiónico es el esfuerzo de las potencias anglosajonas por sabotear el Congreso. Por un lado, Inglaterra mandó a un delegado que pacíficamente trataba de evitar que se fortaleciera y se confederara una posible liga hispanoamericana, por lo que eso representaba para ellos de negociar con un país fuerte en vez de con varios paisillos fragmentados, como finalmente se hizo, que terminaron dependiendo económicamente de Inglaterra y siendo unos mercados muy amplios para sus productos. Por el otro lado, los Estados Unidos tenían con la doctrina Monroe mucho nerviosismo con que hubiera una confederación muy poderosa que tuviera una influencia en el Caribe, de alguna manera se debatió la posibilidad de participar en el Congreso Anfictiónico. Finalmente el delegado norteamericano, uno murió en el camino y el otro llegó cuando ya el Congreso había terminado, pero veían en los propósitos del Congreso una posición que podía contrastar con la doctrina Monroe norteamericana. Decía Francisco de Miranda que todos tenemos el mismo idioma, las mismas costumbres, y por ejemplo cuando yo he viajado en Europa y que uno encuentra a un hermano latinoamericano, esa pregunta inicial, hay una maravilla innata en decir, ¿de dónde eres? ¿Hablas español? Y reconocerse los unos en los otros. Creo que es muy valioso esto, y si conversamos entre nosotros también nos damos cuenta que tenemos muchas veces, y de manera menos optimista tal vez, los mismos problemas políticos, los mismos problemas de infraestructura. Entonces yo pienso que realmente si pudiéramos unirnos y conversar tal vez más, podríamos llegar a más cooperación entre todos nosotros y lograr resolver todas estas carencias que lastimosamente nos caracterizan. Debo concluir señalando lo siguiente: Bolívar, el visionario geopolítico. Simón Bolívar no buscaba la independencia militar, sino la integración comercial. Su mención del canal en la Carta de Jamaica demuestra que entendía a Panamá como el centro del mundo. Al convocar el Congreso de Panamá en 1826, buscaba que el canal fuera una obra de cooperación latinoamericana, adelantándose décadas a cualquier intento formal de excavación. La postura de Estados Unidos, interés y cautela. Es notable cómo el secretario de Estado Henry Clay establecía en 1826 los pilares de lo que la política exterior estadounidense por más de un siglo: neutralidad y apertura. El canal no debía ser una sola nación, sino para todas las partes del globo. Sostenibilidad económica. Se introduce el concepto de peaje razonable para compensar la inversión. Dudas técnicas.
en el momento preferían explorar opciones en México o Centroamérica, Nicaragua, debido a la falta de estudio de Panamá. Bolívar estableció los primeros estudios científicos en esa materia sobre el nivel o medición de las mareas en ambos lados, en ambos océanos. El factor de la esclavitud, y en esto voy a redondear un poco lo señalado por el doctor López Arejo. Un detalle histórico crucial es el retraso de los legados estadounidenses. Se veía como un saboteo. El Congreso de Estados Unidos, especialmente los legisladores del sur, temía que asistir a la conferencia liderada por Bolívar, quien promovía la abolición, resultara de acuerdos antiesclavistas o en el reconocimiento de la independencia de Haití. Este conflicto interno hizo que se perdiera la oportunidad de participar en discusiones originales del Canal de 1826. Es muy importante señalar que Colombia, específicamente, fue uno de los primeros países abolicionistas de la esclavitud y se veía de alguna manera que este Congreso podría ser un momento en donde esto quedara resaltado ante un gran número de personas. Entonces, este tema del llamado saboteo pudo haberse dado, no obstante es importante a todos los miembros del panel que los Estados Unidos trajo adelante pilares importantes en su momento que sirvieron para la construcción del Canal de Panamá y que coadyuvaron en lo que es la letra más activa de nuestro escudo, pro mundo y beneficio, para el beneficio del mundo. Muchas gracias. Lo más gratificante y reconfortante de un individuo es contemplar la obra realizada. Y después de recorrer todos los caminos de Colombia entera y de América Bolivariana llevando este mensaje de integración, voy a cerrar con uno de mis poemas que es el himno de la Confraternidad Bolivariana de América. Y también, en nombre de los panelistas, rendirle un homenaje a su señoría por tener ese poder de convocatoria de este maravilloso escenario, esta audiencia que nos ha escuchado con paciencia, con mucha atención. Dice así: viva llama de la independencia, gloria eterna de la libertad, son los pueblos que tú liberaste de Jamaica, tu sueño ideal. Reunidos en pos de tu sueño, el delirio nos hace soñar una patria para todos libre, patria grande, gloriosa, inmortal. Es tu nombre, Bolívar grandioso, una historia que eterna será, la epopeya de un pueblo glorioso, el Olimpo del triunfo final. Que Bolívar, Perú y Venezuela, con Colombia también Ecuador, estrechemos los lazos de sangre que es la misma del libertador. Panamá de la mano al futuro, de Colombia la hija ideal, es el puente que el mundo nos une por el istmo de fraternidad. De mi autoría, como escultor de arte testimonial conmemorativo, esta es la cabeza del bicentenario de Bolívar, que le entrego a su señoría en nombre de los panelistas como reconocimiento por esa voluntad que tiene, vivo ejemplo de la llama de integración, de ese fuego sagrado de hermandad. Así que con seis manos aquí se la entregamos. Bajo. Agradecemos su atención a este programa de Cámara Abierta del día de hoy. Nuestro agradecimiento a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta corporación, al gerente del Canal Congreso de la República, a todo nuestro cuerpo técnico, muchísimas gracias. Y bueno, señores televidentes, nos queda como siempre decir, Dios bendiga a Colombia.